Gracias a Dios, estamos nuevamente en la casa de nuestro Señor y tenemos gratitud en nuestro corazón, amén. Creo que todos venimos con gratitud, con agradecimiento, y es precisamente un tema que quiero compartir hoy. El tema de hoy se llama "Su gratitud me constriñe", y hace referencia precisamente a la carta de estudio que estamos trabajando domingo a domingo. ¿Cuál es la carta que estamos estudiando, hermano? Timoteo, amén. Capítulo 1 todavía, versículos del 12 al 17. Yo creo que con esta porción de la escritura que vamos a continuar leyendo, vamos a dar por concluido, aunque todavía hay algunos versículos que analizar. Sin embargo, hacen mucho referencia precisamente a la gratitud. Entonces, pudiéramos decir que en lo tocante a este tema que quiero abordar, daríamos por concluido, creo, el capítulo número 1. En el tema anterior, el tema fue recibidos en gracia, misericordia y paciencia, y hace énfasis precisamente en la gratitud. Una gratitud que nosotros podemos expresar, podemos manifestar precisamente por nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No es algo que nosotros espontáneamente o de la nada hagamos, es algo que Dios nos ha dado, es una capacidad que Dios nos ha dado, y que precisamente en esa capacidad que hoy tú y yo tenemos, podemos disfrutar y al mismo tiempo compartir, pero también al mismo tiempo experimentarla, ¿no? ¿Por qué digo experimentarlo? Bueno, precisamente porque es lo que vamos a analizar. Y hay algunos puntos que quiero recordarles que vimos precisamente el domingo pasado. Uno era la evidente gratitud del apóstol Pablo, que veíamos o estamos viendo todavía del versículos 12 al 17. Definimos el concepto más bien de lo que es la gratitud. Hablábamos de esas definiciones que encontramos normalmente en cualquier diccionario, y habla de una expresión, de un agradecimiento, involucra las emociones, involucra por ahí, muy interesante ese resultado que encontré, que hablaba de vibras positivas. Bueno, ese tipo de conceptos, ¿no? Y nos preguntábamos qué tipo de gratitud es precisamente la que el apóstol Pablo está, decíamos, disfrutando o experimentando. ¿Será una gratitud visceral, como lo decía en otra de las definiciones que encontraba, ¿no? Emocional, pasional, que tenga que ver con vibras? Por supuesto que no. Y definíamos precisamente que la gratitud que el apóstol Pablo está experimentando es una gratitud fuera de toda lógica, fuera de todo entendimiento. El momento que tú analizas el versículo 12 y continúas leyendo, tú analizas que hay una gratitud nacida del corazón de Pablo. Pero es interesantísimo entender esto. No es que Pablo se haya atribuido o se haya hecho de la noche a la mañana, por decir de alguna manera, agradecido con Dios. No. Y dentro de este concepto analizamos precisamente que su gratitud, fíjate lo que estoy diciendo, su gratitud, no mi gratitud, su gratitud fue implantada en mi vida, fue sembrada en mi corazón y fue dada a través de su Espíritu Santo a mi vida. Y producto precisamente de esto que hemos venido estudiando y que estamos analizando de los versículos 12 al 17, hay 3 puntos, en realidad son 5, pero no creo que me alcance el tiempo para estudiarlos todos. 3 puntos que necesitamos estudiar de manera concreta. Número 1, ¿cuáles son los resultados o cuáles son las características o qué es lo que produce en mí el yo saber, el conocer, ser entendido de esa gratitud de la cual su palabra me ha dado a mi corazón, su palabra, su obra redentora ha reflejado en mi corazón? Se refleja en 3 puntos. Número 1, la gratitud que Dios ha puesto en mi corazón activa mi fe, hermanos. Eso habla de que no puede ser una gratitud pasiva. Si tú y yo somos agradecidos con el Señor, y lo vamos a ver, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay una respuesta, y consecuencia de ello es que nuestra gratitud, lo decía el domingo pasado, no es una gratitud per se, es decir, fincada en mis emociones, fincada en mi manera de entender las cosas, fincada en simplemente en las emociones. Es una gratitud que trasciende, que va más allá, que me impulsa. De hecho, exactamente lo que el tema de hoy refiere, me constriñe, me empuja a hacer más, no quedarme con lo que estoy haciendo.
o incluso no hacer nada, ¿no? Ser omiso. Otro punto es la gratitud me enseña a abrazar su voluntad, y este es un punto que precisamente estaba hablando ahorita con mi pastor, ¿no? Me enseña a entender sus propósitos, me enseña a entender que todo lo que Dios orquesta tiene como propósito ministrar mi vida, ayudarme a crecer. La gratitud me enseña a admirar más a mi Señor. Y otro de los puntos que no lo voy a tocar tanto porque ya lo analizamos el domingo pasado es la gratitud. No es una gratitud per se, la gratitud que mi Señor ha puesto es una gratitud que trasciende lo emocional, y que sigo diciéndolo, ciertamente tenemos vínculo con lo emocional, pero eso no nos define nuestras emociones. Eso no define, nuestra gratitud, nuestras emociones. La gratitud finalmente es una gratitud, es una ofrenda, es una doxología. Cuando hablo de doxología me refiero a una alabanza. Y permítanme iniciar dando la pequeña reseña o frase, ¿no? Para poder entender un poquito lo que es el concepto de gratitud. Es una expresión que manifiesta el gozo de su espíritu en mí, por consecuencia habita en mí. Fíjate cómo estoy hablando de algo que Dios ha puesto en mi corazón, no es algo que yo he provocado. La gratitud es un fruto de su espíritu que me enseña que solo entendiendo la obra redentora de Jesús, ojo con esto, tengo la capacidad genuina, hermano. Estoy hablando de una capacidad, un dunamis, un poder, un estado, una fuerza, hermanos. Número uno, para agradecer. Es exactamente lo que Pablo está disfrutando. No es una gratitud per se, es un estado diferente de gratitud. Es una capacidad genuina de agradecer y ser agradecido. ¿Qué estoy diciendo con esto? Actuar en consecuencia. Es decir, no me quedo cruzado de brazos. Es decir, no es una fe pasiva, es una fe activa, una vida en agradecimiento. Su gratitud depositada en mí es una condición que no está en función de nada, sino solamente de quién es Él. Y para saber quién es Él, yo necesito conocerle, buscarle, leer la Escritura. Y responde siempre en un punto, aceptando su buena y perfecta, ¿qué cosa? Voluntad. Esto es la gratitud, lo que Pablo está disfrutando de los versículos 12 al 17. Y número uno, quiero continuar explicando esto, pero de manera detallada. La gratitud se deriva de un fruto de su Espíritu Santo en mí. Y digo que se deriva precisamente porque la gratitud se deriva de ¿qué cosa? Gálatas 5:22 habla del gozo, ¿no? Bueno, es el gozo que habita en mi corazón, producto de un entendimiento genuino de la palabra. Por supuesto, estamos en ese proceso diario de santificación, ese proceso diario en el que su palabra de manera progresiva nos va revelando muchas otras cosas más. Pero llegamos al punto en que nos sentimos agradecidos con que eso pequeñito que hemos entendido nos lleva a vivir de rodillas. Y decimos que es de su espíritu porque nos transforma, hermanos. Transforma mi manera de vivir, transforma mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera incluso de vivir en consecuencia. O sea que yo ya no puedo ser igual. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, agradecíamos de maneras diversas, completamente antibíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad siquiera de agradecer. Yo recuerdo, y a lo mejor usted puede recordar también, yo siempre, tuve un deseo, ¿no? de conocer a mi Señor. Y en ese deseo de conocer a mi Señor, yo presentaba mis ofrendas de gratitud a Dios, lo digo entre comillas, pero yo sabía que mis maneras no lo sabía, ahora lo entiendo, la manera en la que yo me presentaba delante de Dios para mostrar mi gratitud no era conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque en mi gratitud siempre presentaba, antes que una gratitud, presentaba mis ídolos, presentaba mis formas, mis parámetros de lo que yo considero era bueno y por consecuencia agradable a Dios. Pero lo único que yo estaba presentando a Dios eran mis ídolos, mi soberbia. Y cuando no me contestaba de manera favorable, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacía usted también? Reprochábamos. ¿Por qué? Porque no me contestaba en consecuencia. Pero ahora que tú y yo hemos entendido que esto se deriva precisamente de su Espíritu Santo que ha puesto en mí gozo y por consecuencia alegría,
yo entiendo que todas las cosas que van a suceder de hoy en adelante tiene como propósito mi santificación. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy hablando? Hay un entendimiento, hermanos. No es un gracias, Señor, nos vemos, Señor, adiós. Hay una consecuencia hay una acción ahora, hay un deseo ferviente. Eso es lo primero que entendemos. Su Espíritu Santo ha colocado, ha puesto, implantado en nosotros gratitud y nos transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de vivir. Es el fruto de su Espíritu Santo, producto de un nuevo, ¿qué cosa? ¿Cómo? Nacimiento, hermano. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Y es por eso, que de hecho es el segundo punto que tengo que abordar en esto, es producto precisamente de ese nuevo nacimiento que tú y yo hoy podemos agradecer. Número uno, porque tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Pero fíjate qué interesante es esto. Nuestro nuevo nacimiento incluso, y tenemos muchísimas razones para estar agradecidos, ¿sí o no? Muchísimas. Pero nuestro nuevo nacimiento no fue algo que nosotros hayamos planeado incluso. No, o sea, Él nos predestinó. Es algo que lo hemos visto, ¿no? Incluso nuestro pastor ha estado abordando este tema. Ha hablado de la predestinación, ha hablado de la dispensación. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos escogió. Entonces no es que yo haya nacido de nuevo, es que Él permitió que yo le haya conocido, y en consecuencia eso me hace vivir más aún de rodillas, dando gracias. ¿Por qué? Porque entiendo que nunca fue un plan mío, fue un plan de Él. Amén. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que en tu salvación, en mi salvación y en los propósitos de Dios, pero particularmente en lo que tiene que ver con la salvación, tú y yo no interferimos en nada. Nada hacemos. Él lo hace todo, absolutamente todo, porque Él nos escogió. Él nos llamó. Romanos, el libro de Romanos lo habla perfectamente, y muchas otras citas no puedo hablar al respecto en este sentido. Pero lo que estoy hablando, hermano, es que en nuestra salvación, quien hace todo es nuestro Señor. Eso no significa que de nuestra parte no hay un esfuerzo, no hay una acción, y es producto precisamente de lo que vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, de la manera en la que ejercitamos nuestra fe, una vida en consecuencia que se reproduce o se manifiesta en obras, ¿no? Y otra de las cosas que hace precisamente esta gratitud, de la cual tú y yo hemos entendido, es que nos lleva o nos permite precisamente presentar ofrendas genuinas. Y cuando hablo de ofrendas genuinas, hablo de ofrendas que tienen un entendimiento genuino, un entendimiento de quién es Él, un entendimiento de su obra, un entendimiento de su vida, un entendimiento de todo lo que Él hizo en favor de los suyos, de sus hijos. Por consecuencia, ahora, hermanos, nosotros, una vez que entendemos esto, estamos capacitados. Y lo decía hace un ratito en mi explicación acerca de lo que es la gratitud. Estamos capacitados porque hemos sido hallados dignos delante de Dios, hemos sido hallados santos delante de Dios, y por consecuencia ahora mi nueva condición, mi nuevo estado en Cristo me permite presentarme como en gratitud delante de Dios. Lo que yo antes no podía hacer, ahora lo hago, pero solamente lo hago por una obra redentora, a la cual solamente yo tengo que mirar a la cruz y decir gracias, Señor. Porque antes yo venía con mis ofrendas de gratitud, pero mis ofrendas de gratitud estaban sujetas a una respuesta, ¿no? A ver, ¿quién es Dios? Espera y me conteste, ¿no? Y si me contesta, pues doy gracias, pero mis ofrendas tenían que ver precisamente con idolatría, tenían que ver precisamente con todas las formas mundanas y carnales que tú y yo antes, en nuestra antigua manera de vivir, vivíamos y lo presentábamos delante de Dios. Y obviamente eso no era grato. Pero ahora tú y yo hemos sido santificados, hemos sido aptos, y yo puedo ser encontrado grato delante de Dios solamente por la obra de mi Señor, mirando siempre a la cruz, siendo agradecido por su vida, obra, muerte, resurrección, y por la hermosa voluntad de Dios, que aún no ha concluido, porque estamos esperando ser glorificados precisamente ahora sí que en todo el plan divino, ¿no?, que Dios tiene para nosotros. Fíjate cómo dice la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Te lo voy a leer. Fíjate cómo es Él
quien lo orquesta todo y no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es Él, hermanos, es Él el que lo hizo. Es a través de Él y solamente por medio de Cristo que tú y yo somos santificados, y por consecuencia nuestra gratitud presentada delante de Dios es encontrada, ¿qué cosa? Grata. No es algo que yo me tenga que esforzar, no es algo que yo tenga que encontrar con mi yo interior y todas esas definiciones que encontramos, ¿no?, secularmente. No, hermano, se trata de una obra de un Dios perfecto, con un plan perfecto, un Dios que es santo, santo, santo. Amén. Que nos hace dignos. Su Espíritu Santo en mí, cuando tú y yo entendemos esto, y esto grábatelo de memoria, por favor, ejerce un dunamis. ¿Qué es eso? De ahí se deriva la palabra dinamita, ¿no? Una fuerza, un poder, hermanos, que me lleva a actuar en consecuencia. No me lleva a actuar pasivamente, me lleva a actuar en consecuencia. Activa mi fe, constriñe mi amor por Él, me empuja a buscarle más, a desearle más, a admirarlo más, renueva mi mente. Me gusta mucho la manera en la que lo manifiesta, lo expresa William, es Matthew Henry, me parece. Es una erupción de gratitud lo que existe en mí, por consecuencia. Me enseña a servirle con entendimiento, y esto es muy importante. Digo todo, ¿no? Pero esto es muy importante porque estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Yo espero que usted tenga claro, ¿no?, el por qué usted está aquí ahorita. Y usted está aquí ahorita porque está agradecido con su Señor, porque anhela conocerle más, pero evidentemente, hermano, usted está aquí por un propósito que tiene que ver precisamente con el plan maravilloso de Dios para contigo y para conmigo. Y yo lo entiendo desde el punto de vista de que yo no tengo absolutamente ninguna capacidad, o no me puedo conocer como digno de estar precisamente parado aquí en este lugar compartiendo un tema tan hermoso, si no fuera precisamente reconociendo la obra maravillosa de Dios en cada uno de nosotros. Y yo doy gracias porque no es sencillo, de hecho nada es sencillo, ¿no? Pero doy gracias porque sé que todo se deriva precisamente de lo que Dios hace y de lo que Dios presenta en nuestros corazones, para que tú y yo, en evidencia y en respuesta a nuestra fe, nosotros podamos presentar frutos dignos de agradecimiento. Precisamente porque entiendo ahora, y usted entiende, que hemos sido transformados en nuestra mente. Hemos sido renovados en nuestra mente, en nuestro carácter, y hace que nuestra nueva naturaleza responda ahora sí en agradecimiento. Y por consecuencias nos enseña obviamente a depender total y absolutamente de la gracia de Dios. Vivimos en agradecimiento constante, y en ese sentido nosotros podemos decir que nuestra fe es genuina precisamente porque depende de su voluntad. Recibo la fuerza, ¿para qué? Precisamente para agradecer, pero ya no es mi estado emocional, el estado que yo antes me regía, me movía, un estado impulsivo, un estado visceral. No, es un estado diferente, un estado con un entendimiento bíblico de la verdad que me permite a mí vivir en amor a mi Señor, en pasión por su servicio, en pasión por la obra que obviamente todos de manera junta como iglesia hacemos, los que estamos aquí, la iglesia dispersada en el mundo. Pero también al mismo tiempo me lleva a negarme a mí mismo, hermanos, y entender que mi vida misma es ofrecida en sacrificio, que no es algo que yo tenga que hacer para que Dios acepte, es que es la obra misma de Jesús, lo hemos venido diciendo. Pero yo sacrifico en ese sentido mi deseo a lo que el mundo me expone, a lo que el mundo me presenta. ¿Por qué? Porque he decidido abrazar la verdad de Dios, la cual no tiene nada que ver con la forma en la que el mundo vive. Y esto me hace, hermanos, y nos hace entender que hay un agradecimiento genuino. Yo creo que las palabras del apóstol Pablo del versículo 12 al 17 son más que evidentes, ¿no? Tú puedes leer cuando dice: le doy gracias a Jesús, nuestro Señor, quien me ha fortalecido, me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Date cuenta cómo esas palabras son evidentemente respuesta de un corazón que entiende lo que Dios ha hecho en su vida, que entiende todo el proceso, todo lo que Dios permitió, incluso lo malo, para que llegando a ese momento, Él pudiera decir: Señor,
me reconozco ignorante, incapaz, completamente imposibilitado de entrar delante de tu gracia. Siendo él un estudioso de la ley, él se consideraba ignorante. Pero ahora, entendiendo la verdad, siendo él antes un estudioso, un fariseo de la ley, entendiendo la verdad solo a través de Cristo, él se cae de rodillas y dice: gracias, Señor. Por consecuencia, todo esto, hermanos, de lo que estamos hablando concluye de manera definitiva en un solo punto. Esa gratitud con la cual tú y yo también expresamos, y no es exclusiva de Pablo, es una gratitud nuestra también que nosotros ofrecemos delante de Dios, resulta en una doxología o en una fragancia hermosa para nuestro Señor. Te voy a leer 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 15. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos. Fíjate, esta palabra es hermosa y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son fragancia, pero fíjate, fragancia de Cristo, hermano. Siempre mirando a su Señor, que sube hasta Dios. Es una ofrenda. Pero esta fragancia se percibe de manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Fíjate cómo esa fragancia que somos tú y yo encontrados delante de Dios se deriva de un entendimiento, precisamente de un conocimiento de todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Hermanos, nosotros no levantamos nuestras manos a Dios de manera indiferente. Yo creo que no debe de ser así, por supuesto. Usted debe de entender que si usted está levantando sus manos, usted está reconociendo su gobierno, su soberanía, todo lo que Dios ha hecho por usted y todo lo que sigue haciendo en favor de nosotros, sus hijos, su gracia, su misericordia, su paciencia. Y en consecuencia, levantamos nuestras manos. Hoy vamos a cantar precisamente un canto hermoso, ¿no? Perfume de tus pies. Y yo quiero que analices cada una de esas palabras que vas a cantar. Porque esas palabras, hermanos, tienen que ver precisamente con gratitud. Y si tú estás cantando por cantar, es algo que debes analizar en tu corazón. Hermanos, no cantamos por cantar. Hermanos, no damos gracias por los alimentos, por simplemente dar gracias por los alimentos. Damos gracias porque entendemos la obra, el esfuerzo. Sí, claro, obviamente un esfuerzo también nuestro, pero estamos dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Por darnos el trabajo, por darnos la fuerza, por darnos la salud. Y todo esto, hermanos, concluye precisamente en una doxología, que es lo que decía, ¿no? En una alabanza a Dios. Palabra fiel y digna y ser aceptada por todos, decía el apóstol Pablo. Ve cómo está remitiéndose a las Escrituras, adorando a las Escrituras, al Dios de la palabra, que es nuestro Señor. Por tanto, al Rey invisible, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esas no son palabras cualquiera, hermano. Son palabras dirigidas de un corazón agradecido. Salmo 50:30, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Hermanos, dar gracias conforme a la verdad. Si permanecen en mis caminos, les daré a conocer la salvación de Dios. Con esto, hermanos, ya me queda muy poquito tiempo, pero con esto podemos entender entonces que la gratitud no me puede llevar en ninguna manera y de ninguna forma y bajo ninguna forma a mantenerme de brazos cruzados. Es decir, no me puede llevar a la pasividad. Tampoco me lleva a la indiferencia y tampoco obviamente puedo ser desentendido de lo que estoy haciendo. Al contrario, medito en esto. Medito en todo, ¿no? Decía hace un momento, a levantar mis manos, incluso al orar por los alimentos, incluso a levantarte por la mañana y, Señor, gracias. Es una gratitud precisamente que nace de un corazón que ha entendido que la obra de su Señor no solamente lo hizo, sino que lo sigue haciendo aún día a día, y que la gracia y la misericordia y la paciencia de la cual habla Pablo se sigue revelando en nuestras vidas, porque hay muchos que seguimos sin entender mucho todavía de esto. Pero obviamente es un proceso. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de entendimiento. ¿Te acuerdas de Ana, la esposa de Elcana? Voy a leer la historia preciosa de esta mujer. Capítulo 1 del libro de Samuel dice: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos,
si te dignaras en mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Capítulo 1 del libro de Samuel. Lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Fíjate cuál fue la respuesta de Ana. Capítulo 2, versículo 1. Wow. Mi corazón se regocija. Hay gratitud, evidentemente hay gratitud. Hay gozo, hay júbilo en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. No se regocija nada más, hermanos. Le señala el autor de quien se deriva esa gratitud, quien le da el favor para poder decir gracias. Mi Señor. Y dice, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de él, ni hay roca como nuestro Dios. Date cuenta cómo la oración de Ana, al ser escuchada, respondió en agradecimiento. ¿Qué hubiera pasado si Ana no hubiera tenido a su hijo? Es decir, que no, simplemente Dios hubiera dicho no y punto. No sabemos, ¿verdad? Pero yo puedo especular con mucha precisión de que ciertamente su corazón estaría agradecido también. ¿Por qué? Precisamente porque conoce a su Señor, porque descansa en un gobierno, descansa en su soberanía, descansa en la obra genuina de Dios. Pero ve cómo señala el autor de su gratitud, mi Señor. Y lo mismo dice Pablo, doy gracias a Cristo Jesús. No doy gracias nomás, no, doy gracias y el autor, Cristo Jesús. Hay más historias, ¿no? Los 10 leprosos, Lucas 17:11. Voy a leer, andamos un poquito ya casi fuera de tiempo y voy a parafrasear. Dice, aconteció que mientras iba Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Sí se acuerda de la historia, ¿no? Analiza lo que pidieron. Dice que gritaron y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate la instrucción que les da Jesús. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. O sea, todavía no llegaron. Y quedaron limpios. Mira la reacción. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Wow. ¿Qué pasó ahí? Respuesta de esta persona, no solamente se volvió glorificando a Dios en voz alta, sino que cayó sobre su rostro, literalmente se desplomó a los pies de Jesús, dice, y le dio gracias. Y este era samaritano. Es interesante porque los samaritanos y los judíos no tenían ningún tipo de relación, eran considerados inmundos. Jesús le preguntó, fíjate la interesante pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Wow. Estos hombres, hermanos, particularmente él, no se mantuvo aplastado en la fe. Actuó en consecuencia. Cayó de rodillas, dio gracias. Siendo un samaritano entendió lo que significa gratitud, pero lo entendió precisamente porque fue Dios mismo quien lo llevó a ese mismo punto, al ser agradecido. Me llama mucho también esta ilustración, y la estudiaba precisamente de este autor, Mateo Henry, en el libro de 500 ilustraciones, su autor Alfredo Larín, y hace una historia precisamente de un antecedente, algo que le sucedió en su vida, y decía, Señor, ayúdame a estar agradecido, primero, porque nunca antes había sido robado. Yo creo que a nadie nos gusta que nos roben, ¿no? Pero él decía, Señor, fue lo que le pasó. Ayúdame primero que nada a estar agradecido porque he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Date cuenta cómo una historia tan sencilla, tan simple, tal vez particularmente una ilustración como esta, tú dirás, no tiene mucho sentido, pero date cuenta cómo su agradecimiento se centra precisamente
en dar gracias a Dios en todo, independientemente de la circunstancia. Se centra en decir gracias, Señor, independientemente de las circunstancias, las formas, las consecuencias. El punto es, tú orquestaste algo, tú planeaste algo, y a mí me llama maravillosamente la atención como una mente renovada, una mente transformada, la mente bíblica, con un entendimiento perfecto o entendimiento más claro de la palabra de Dios, nos lleva a actuar en consecuencia, a dar gracias también. ¿Por qué? Porque precisamente todo hijo de Dios, tú y yo, entendemos que todo cumple un propósito en Él. Y te decía, yo creo que a nadie nos gusta que nos roben, a nadie nos gusta que nos pasen este tipo de experiencias. Pero cuando entendemos que todo lo que viene de la mano de Dios es bueno, porque no puede llegar nada a tu vida sin antes pasar por su mano, aún lo malo es bueno. Y con eso entro al punto número 2, pero también lo concluyo porque no lo voy a terminar. La gratitud del creyente precisamente se fortalece en la voluntad y el propósito de su Señor. Y yo creo que la mejor manera de poder culminar esta devocional precisamente con el tema de la gratitud es con Romanos 8, 27 y 28. Lo voy a leer. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Lo dice con gemidos, dice que nosotros no podemos interpretar, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Fíjate cómo hay una intercede, vaya, Dios, más bien su Espíritu, ante Dios por nosotros, precisamente para que haya un entendimiento en ellos mismos, hay un entendimiento en cuanto a la voluntad, pero que nosotros podamos entender la voluntad para con Dios. Y dice el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es que Dios mismo, su Espíritu Santo, la Trinidad, Dios, lo que hace es orquestar todo para que tú y yo entendamos precisamente que todo lo que se deriva de Él, todo lo que hace para nosotros tiene como propósito un crecimiento, un entendimiento mayor de quién es Él. Y eso por consecuencia me lleva a mí a vivir en agradecimiento. Y yo concluyo con esto. Pablo dice, y sabemos, hermanos. Eso no es una suposición, eso es una afirmación. Y sabemos. Hay una convicción, hay una seguridad de un plan perfecto, de que todas las cosas, todas, hermanos, todas, la que me pongas, la que me expliques, la que me quieras presentar, todas obran para bien, porque cumple un propósito en él, para ti y para mí. Y esa certeza, hermanos, nos debe llevar a una sola cosa, a decir gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, porque Él sigue incluso todas las cosas haciéndolas con ese propósito, para llevarnos a un entendimiento de Él, que terminemos nosotros agradeciendo y por consecuencia seamos encontrados en gratitud delante de Dios, dando gracias, y que esa gratitud sea encontrada como una ofrenda grata delante de Él, una doxología, una alabanza. Amén. Padre, gracias, Señor. Tú eres maravilloso, tu palabra es hermosa, Señor, a nuestras vidas, nos quebranta, nos llena de gozo. Y Padre, deseamos que cada día de nuestras vidas nosotros podamos entender tu palabra, Dios, revelada a nuestros corazones, la podamos escudriñar, pero al mismo tiempo, Señor, darnos cuenta de que todo nos hace voltear a la gloriosa obra de Jesús en la cruz. Nos hace voltear y analizar en cada obra que tú has hecho en favor de nosotros, y finalmente tiene como propósito, Dios, que nosotros entendamos, pero que no termine ahí, sino que en consecuencia presentemos obras evidentes de ese entendimiento y por consecuencia las presentemos en gratitud delante de ti. Yo ruego por cada corazón, Señor, por cada uno de nosotros, para que seamos llevados a ese punto, Señor, a entender la gloriosa obra, Dios, que tú has hecho en Cristo Jesús en favor de nosotros y que no ha culminado, tú la sigues haciendo, y esperamos que tú, Señor, vengas por nosotros y nos limpies, nos hagas perfectos en toda gloria, Señor, aun y cuando tú ya nos ves así. Te damos gracias, Señor, porque tú, aun en nuestras debilidades, Dios, nos socorres, nos auxilias, nos animas, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia. Bendícenos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.